¿A cuántos hay que matar? Es el título de la novela policial de Reinaldo Siete Case, que está con nosotros y con él vamos a dialogar. Le reitero, es un colega, destacado colega de medios gráficos, televisivos, radiales. Además, naturalmente, es escritor y además analista político. Reinaldo, bienvenido, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por recibirme tan afectuosamente. ¿A cuántos hay que matar? Bueno, a nadie, a nadie. Los muertos no solucionan absolutamente nada, ¿no? Está demostrado en la historia de la humanidad, y Argentina además tiene una cuota altísima de muertos como para que uno piense que un muerto puede solucionar algo. Esto es lo que digo yo, ahora no es lo que creen mis personajes, claro, ¿no? Yo siempre hago esa separación clara porque yo escribo narrativa de ficción, pero como soy periodista, mucha gente a veces piensa que lo que uno vuelca en una novela puede tener algo que ver con el pensamiento personal, y no es así. Aquí cuento la historia de una venganza, y bueno, para esta persona, que es alguien poderoso, un empresario, matar de alguna manera sí soluciona su dolor, su rencor, que en el fondo eso es una venganza, ¿no? El origen de la idea de venganza, que por otro lado está inscripto en el fondo de la literatura, casi toda la gran literatura tiene que ver con la venganza, ¿no? Y tiene como idea el reparar un daño. Uno cuando intenta vengarse de alguna manera piensa que ese acto con eso está reparando, ¿no? Recupera o restaña algo de lo malo que le pasó, o lo malo que le hizo a alguien. Como que le devuelve algo de la vida. Así es, así funciona. A mí me sorprendió gratamente, yo estaba terminando el libro cuando leí El secreto de sus ojos, la novela de Sacheri, que después fue la película de Campanella que ganó el Oscar, y digo, mira, otra venganza. También habla de la venganza. Claro. Coincidí con Sacheri en la Feria del Libro y estuvimos hablando bastante de este tema, porque bueno, es uno de los grandes temas de la literatura. Y a mí me dio mucho placer poder escribir en esta segunda novela una historia fuerte de una venganza bien argentina. Nos comentabas a Blanco y a Sergioto antes de comenzar el programa de que esto sucedió concretamente en la provincia de Santa Fe, aunque hay una serie de fantasmas rodeando al final o por lo menos a la cuestión del protagonista, ¿no? Sí, en realidad semillita, porque no es un libro que tenga que ver con una historia real, sino que alguien se me acercó en una presentación de un libro de cuentos que yo publiqué hace 3 años, se llama Pendejos, donde hay una serie de historias de chicos que matan, y me contó una historia ocurrida en la década del 70, de un empresario al que le mataron el hijo, y él, al tiempo, dicen, porque creo que es casi una leyenda urbana ya, una leyenda en el ámbito de lo penal, mata a los asesinos de su hijo, o sea, contrata a un asesino para que los mate. Incluso después que pagaron las condenas en prisión, que a mí lo que más me sorprendió de la historia que me contó, me quedó eso en la cabeza dando vueltas. Y no me preocupé demasiado en saber si efectivamente era cierto. Me parecía una gran historia para contar. Entonces, bueno, cuando me puse a trabajar con el libro, a la hora de construir el personaje de este empresario poderoso, me pareció pertinente tender algún puente hacia la figura de Bloomberg. Ahora, si vos, Ricardo, me preguntás, che, tu personaje, Federico Bauer, el empresario que desata la venganza, ¿es Bloomberg? Y tengo que decir que no. Ahora, en todo caso, puedo aceptar que es Bloomberg y mucha gente más. Es decir, es un personaje de ficción. Al pobre Bloomberg lo único que le pasó es que le mataron al hijo. La peor tragedia que le puede pasar a una persona. Ahora, no desató ninguna venganza. O sea que, en realidad sí hay un puente tendido desde mi cuento, desde mi historia, a ese personaje de la realidad, porque me funcionaba. Yo digo que cuando escribo literatura soy como un predador. Todo lo que me sirve para fortalecer la historia lo utilizo. ¿Por qué policiales? Bueno, ¿por qué el género? Creo que porque soy lector de policiales desde muy chico, ¿no? Yo empecé leyendo novelas de aventuras y policiales fundamentalmente cuando era adolescente. Recién hace 12 años, después de un taller de narración periodística en el que participé, que dictaba Tomás Eloy Martínez, me dispuse a escribir ficción porque él me lo sugirió. En realidad ese día teníamos que escribir un trabajo sobre un hecho real. Yo elegí una historia del año 80, ocurrida en Rosario, el asesinato de un empresario, con una característica muy singular, lo disolvieron en ácido sulfúrico, tremendo. Y escribí esa historia, pero como para publicar en un diario. Y él, cuando me hizo el análisis final, Tomás Eloy me dice, usted ahí tiene una novela. Y yo le digo, me parecía desmesurado lo que me decía. Le digo, bueno, es una buena historia. Y me dice, no, yo no le digo que usted la puede escribir. Yo le digo que ahí hay una novela.
Y bueno, me fui de ese taller, te imaginás, con la cabeza así, digo, ¿será que tengo una novela? Bueno, me puse a trabajar y efectivamente eso terminó siendo Un crimen argentino, que es mi primera novela. Y a partir de ahí empecé a transitar el género policial con los cuentos y después apareció este libro, Cuántos hay que matar, con el entusiasmo que me provoca el género, porque el policial tiene dos cosas maravillosas a mi juicio, por eso lo defiendo tanto. Tenés que contar una buena historia, ¿no? Si la historia no te engancha, no te engancha, el lector de policiales abandona el momento, no es que le tiene la paciencia de Borges o de Joyce. Y después el policial te permite contar la sociedad. Toda la literatura policial, desde el policial negro norteamericano hasta el policial europeo, te permite entender qué pasa con la justicia, cómo se mueve la policía, cuál es el nivel de impunidad en una sociedad, cómo son las relaciones sociales. Entonces, fantástico, te permite contar la historia y tener como telón de fondo todo eso que está pasando. Y bueno, para mí es un género maravilloso. Y además, desde la Argentina, tiene otra característica muy singular. No hay detectives. En Argentina, los autores de policiales casi no podemos apelar al detective. Porque claro, después de lo que pasó en nuestro país en la dictadura, es muy difícil ubicar en el terreno del bien, del investigador, del que indaga, a un policía o a un detective. Entonces es un desafío maravilloso poder escribir policiales acá. Tiraste 4 líneas que de alguna manera me permiten introducirme en el otro tema digamos, del ámbito, de tu ámbito, que es el periodístico. Hablaste de impunidad, hablaste de cuestiones sociales, hablaste de otras cosas más, pero digo, eso vinculado a la Argentina de hoy, ¿cómo la ves? Bueno, mira, uno de los temas que a mí más me preocupan tiene que ver con la justicia. Creo que el principal problema que tiene Argentina es la justicia. Creo que por el nivel de venalidad y de ineficacia, creo que es el gran problema de la Argentina. Creo que la justicia argentina, más allá del cambio en la Corte, está igual que hace 10, 20, 30 años atrás, 40 años atrás. No ha cambiado demasiado. Creo que el poderoso zafa con facilidad, creo que la justicia, además de ser ineficiente, se detiene y castiga con más facilidad a los sectores más desprotegidos. Creo que, insisto, es un factor clave. Mirá cómo está incidiendo ahora en la política, con la judicialización. Es decir, hay un tema casi resuelto, que de alguna manera la novela también interroga, ¿no? Porque todas las ideas de justicia por mano propia son producto de que la justicia no es eficaz. Claro. El otro día me dieron un dato que yo todavía no pude chequear. Me dijeron que solo llegan a la sentencia en el ámbito penal el 1% de las causas que se inician. El 1%. Bueno, con una justicia así es un milagro que no pasen más cosas en cuanto a justicia por mano propia, otro tipo de situaciones. Por eso digo, como preocupación, creo que el gran problema es la justicia. Creo que el otro gran problema en la Argentina no es el delito en sí, sino la impunidad. Creo que si se castigara más tanto el delito normal como el delito económico, como el delito vinculado al perjuicio del Estado, creo que tendríamos una sociedad más democrática, más justa. Si tuvieras que definir los niveles de corrupción entre este gobierno y el gobierno de Menem, ¿hay paralelos? No, yo creo que son incomparables. Yo creo que en el gobierno... A ver, muy buena la pregunta, porque en realidad no sé si es tan fácil. Me tenté por hacer la comparación. En realidad me tenté porque creo que el gobierno, la década de Menem fue nociva para el país. Yo creo que la concepción de modelo económico fue nocivo para el país, fundamentalmente por la ola de privatizaciones que en gran medida estuvieron enmarcadas en actos de corrupción, pero además creo que, no sé, solo la privatización de YPF es de un nivel de insensatez que merecería, bueno, una investigación profunda, seria y castigo a los culpables y responsables de enajenar la gran empresa petrolera de la Argentina. Cuando no lo hizo nadie, no lo hizo Brasil, Chile no privatizó el cobre, es demencial la decisión. Ahora, creo que mi enojo es tan profundo con ese modelo de destrucción del aparato productivo, de venta del patrimonio, que quizás me haga decir que fue una década más corrupta que esta, y no lo sé, la verdad que no lo sé. Creo que en la mayoría de los gobiernos, desde el 83 hasta acá, hay corrupción. Porque en general la corrupción casi es inherente al modelo capitalista. Bueno, al modelo comunista también, no es que estoy defendiendo, creo que es común al Estado. Creo que, a ver, se diferencia un gobierno de otro
cuando articula mecanismos